Ajá. Vimos eso también. Y base de datos jerárquica, base de datos de red y la otra que no me acuerdo el nombre. Ajá, los tipos Era de base de datos. dispositivo de almacenamiento, lo que era cinta magnética y disco magnético. Bien. Claro, no, pues siempre le daba yo esa parte. Por eso no sé Hay por el qué. sistema de gestión de base de datos también. Bien, esa parte siempre la doy yo y él se va solamente por la teoría pura, digamos, pero no sé por qué les dio eso. Eso le iba a dar hoy justamente. A ver. Habló muy largo, no fue detallado, o sea, lo nombró y explicó un poco nada más, Bien. para que nos demos cuenta de qué estaba hablando. Sí, profe. ¿Se ve ¿Se ve mi escritorio? Sí, profe. Bien, a ver, vamos a empezar desde cero, porque al final la clase pasada, al final no, me tuve que ir y no pudimos ver nada, ¿sí? Base de datos. ¿Alguien me puede definir qué entiende por base de datos? O mejor dicho, ¿alguien me puede decir con qué base de datos interactuamos diariamente? Profe, las claves, digamos, que tiene Google almacenadas en nuestras cuentas, ¿cuentan como bases de datos? Sí, sí. El listado que Todo usted nos pasa para la asistencia es una base de datos, ¿verdad? es una base de datos. Los contactos. ¿Qué otra cosa? La computadora en sí podría ser una base de datos porque es donde guardamos nuestros archivos, todo eso. Bueno, el disco duro sería una Sí. base de datos, ¿sí? Y cómo está guardada la información en el disco duro, por pistas, sectores, clúster, no sé si vieron algo de eso con el profe, eso es una base de datos. O sea, la idea de la base de datos es que los datos se ordenen, ¿sí? De forma, en realidad, estén guardados de forma ordenada y lo más importante es que no sean redundantes. ¿Saben lo que es? ¿Qué significa que un dato no sea redundante? Que no haga repeticiones innecesarias. Exactamente. Yo en mi base de datos, yo no quiero redundancia, no quiero tener 4 o 5 veces los mismos datos de una persona, porque es basura. Yo lo quiero tener solamente una sola vez, el número de documento, el nombre, el teléfono, el barrio y nada más. O sea, por eso al momento de crear una base de datos tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? No repetir los datos, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es una base de datos? Un banco de datos, ¿sí? O un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto. Ustedes, obviamente, todos, ¿sí? Todo el día estamos en el teléfono, cuando estamos trabajando o estudiando, agarramos el teléfono 5 minutos, ¿qué hacemos? ¿A dónde entramos? Instagram. Redes sociales. Exactamente, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Y qué es eso? Es una red social, pero aparte es una base de datos gigante, ¿sí? Que, a ver, ustedes buscan a una persona en Facebook y le aparecen los datos de esa persona. Fotos, familiares, amigos, información también, correo electrónico, número de teléfono, si es que la comparte, ¿no? ¿De dónde es? De dónde es, ubicación, absolutamente todo, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado también al momento de resguardar una base de datos, ¿sí? Porque mucha gente le puede llegar a interesar esos datos. Para las elecciones, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los políticos? Siempre tratan de obtener datos de la gente. Nosotros en Facebook, ¿qué hacemos? Me gusta un político, no me gusta un político, o hablo mal de un político, o hablo bien de un político, o sigo a un político, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos con esos datos? Ellos pueden tener
una certeza de que lo vamos a votar a ellos o no, ¿sí? Entonces eso les sirve muchísimo. Por eso siempre está el tema de privacidad y todo eso, pero siempre va a existir el que venda nuestra información. Bueno, en un disco duro, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que al momento de buscar cierta información, de buscar un archivo que guardé, de buscar un trabajo práctico, de buscar lo que sea, ¿sí? Es la forma de, la forma de llegar al dato lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, nosotros al guardar datos en la computadora, en la nube, ¿sí? Siempre tratamos de guardarlo lo más ordenado posible para encontrarlo fácilmente. Bueno, entonces acá dice, se llama base de datos, también banco de datos, a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. Existen actualmente muchas formas de base de datos que van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. Ustedes seguramente varias veces, o no sé si alcanzaron a ir a la biblioteca de la UNLAR. Bueno, antes nosotros íbamos y teníamos que buscar un libro, leerlo ahí o lo que sea. ¿Y cómo hacían los bibliotecarios para encontrar ese libro? Tienen muchísimos libros. ¿Cómo hacían? Tenían seguramente número de pasillo, número de estante, ¿sí? Y número de libro. Una nomenclatura para llegar al libro, que a veces que los tenían en cuadernos, ¿sí? Por eso ahora lo que se busca con una base de datos, o como ustedes recién me decían que habían visto con el profe, gestores de base de datos, es sistematizar todo para directamente buscar el nombre del libro y que automáticamente nos diga dónde está, ¿sí? No perder tiempo abriendo el libro, buscando en qué pasillo y todo eso. Las bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar la información. Es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro para poder acudir a ella posteriormente. Ustedes, cuando tienen, por ejemplo, algún amigo, hermano, madre, padre, lo que sea, cuando le piden el número de teléfono, ¿sí? ¿Qué hacen? Lo guardan con el nombre, apellido y el número de teléfono, ¿sí? Entonces nosotros de esa forma, ¿qué buscamos? Preservar esa información. Nosotros necesitamos comunicarnos con alguien y tenemos el número de teléfono agendado, o sea, es una base de datos, ¿sí? En el teléfono. En este sentido, la aparición de la electrónica y la computación brindó el elemento digital indispensable para almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados, gracias a su conversión en señales eléctricas o magnéticas. Es decir, ahora no guardo un libro en una biblioteca, sino que lo guardo en PDF en un disco duro. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, sí. ¿Alguien tenía una duda? Bueno. Hoy en día, ¿quiénes son los principales beneficiados, digamos, con los datos, con nuestros datos? Las empresas, ¿sí? ¿Y cuáles son las utilidades que le brindan las bases de datos a una empresa? Primero, les permite agrupar y almacenar todos los datos en un único lugar, ¿sí? Ahora se almacenan en un servidor, en un data center, en la nube, ¿sí? Facilita que se compartan los datos entre los diferentes miembros de la empresa. Evita la redundancia, que es lo que hablábamos recién de la repetitividad o repetición de los datos, y mejora la organización de la agenda. Y además realiza una interlocución adecuada con los clientes. A ver, si una base de datos se gestiona bien desde un principio, por eso tenemos que prestar atención a las clases del profesor para entender bien cómo vamos, porque si nosotros arrancamos mal desde un principio
creando nuestra base de datos, va a llegar un momento que nuestra base de datos va a ser obsoleta, ¿sí? Porque no nos va a servir para nada, ¿sí? Vamos a querer consultar un dato y nos va a traer basura, no nos va a traer lo que nosotros queremos realmente. Si una base de datos se gestiona adecuadamente, la organización obtendrá diferentes ventajas. Aumentará su eficacia, habrá trabajos que se realicen con mayor rapidez y agilidad debido a la simplificación de los mismos. Podremos mejorar la seguridad de los datos que almacenamos y con todos estos factores maximizamos los tiempos y por tanto se producirá una mejora en la productividad. Esto es lo que vieron con el profe. Sistema de gestión de base de datos más utilizados. MySQL, Postgres, SQL Server, MariaDB, Oracle. Vieron que yo el otro día les dije que instalen un conjunto de programas. ¿Lo instalaron? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Y qué sistema de gestión de base de datos instalaron? El WAMP Server, pues, y el O sea, MySQL. bien. El WAMP Server no es un gestor de base de datos, sino que el WAMP Server es un conjunto de programas directamente, ¿sí? Sí, ese descargué también. Claro, bien. Pude descargar ese. Ajá. Perfecto. MySQL es complicado ahora utilizarlo porque ahora es pago, ¿sí? Antes lo usábamos, era libre, ahora es pago. Entonces ahora casi todo lo que se instala con MariaDB. También se puede utilizar PostgreSQL, que es muy bueno, el gestor ese. Pero bueno, nosotros vamos a usar MySQL o MariaDB, ¿sí? Profe, el WAMP Server tiene un iconito así rosado, ¿puede ser? Que se abre abajo, sí. Que se abre abajo en la barrita de tareas. Ajá, se abre ahí, sí. Yo instalé uno que tiene el MySQL. Bueno, que es una W, digamos, de WAMP Server. Ajá, sí, sí. Y cuando está activo, se pone verde. Se pone verde acá en la barra de tareas. Bien, y ahí pueden utilizar todos los servicios que brinda. MySQL, Apache. Si ustedes lo instalan y cada vez que lo van a usar no lo activan, no van a poder usar ninguna herramienta. A ver. Ahí está, hasta ahí muy bien. O sea que para usar el MySQL tenemos que tener activado el WAMP. A ver, aguanten 2 segunditos. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ahí que dice, ven Drive, un lar, ¿eso? Sí. Sí. Bien. ¿Vieron acá abajo donde tengo la fecha, la conexión de red, el altavoz? No, no se ve, profe. Eso no sale. Pero sí ¿Ahí no se ve nada? No. Para que saques, ¿No tienes que sale? compartir pantalla. Es que lo estoy compartiendo. Ah, no, pará. Estoy compartiendo una ventana de Sí, tienen que compartir Google. pantalla. Exactamente, perdón. Ahí, o se cortó. Sí. ¿Vieron acá abajito el icono Sí. de WAMP Server? Miren. Sí. Acá tengo Apache, PHP, MySQL, ¿sí? PHP MyAdmin. Y acá yo lo ejecuto o lo paro al servicio. Bueno, así les tiene que aparecer a ustedes. ¿Sí? Sí, así aparece. ¿Les aparece así? Bien.
Perfecto. De esa forma van a poder usar los servicios de Web Server, si no, no van a poder usarlo. Bueno, sigamos con base de datos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Bueno, ejemplos, ya dimos ejemplos de base de datos que utilizamos diariamente, pero antes también existían las famosas guías telefónicas que eran bases de datos, ¿sí? Manuales. Obviamente que para acceder a un dato, primero, ¿qué hacíamos para buscar, a ver, el teléfono de alguien? Bueno, no sé si ustedes llegaron a utilizar una guía telefónica, pero se buscaba... Sí. Buscaba por el apellido primero. Sí, No, no, por el apellido no. se buscaba por la Primero, ubicación, la ciudad donde exactamente, vivía, el pueblo, la localidad y luego por apellido. exactamente, claro. Por ejemplo, Mendoza. Se buscaba primero a qué departamento pertenecía. Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén. Una vez que estábamos en ese departamento, ahí buscábamos por apellido, ¿sí? Porque imagínense buscar Díaz Pablo, ¿sí? Si no lo tenemos dividido en departamentos, vamos a buscar un día Pablo y nos va a salir un día Pablo de otro departamento, 20.000 días Pablo, ¿sí? Entonces teníamos formas de ir minimizando hasta llegar a días Pablo. Es más, hay veces que no llegábamos a dar con la persona que queríamos hablar, porque, por ejemplo, digo, bueno, Díaz Pablo vive en tal departamento. Entraba a ese departamento y me encontraba con 5 Díaz Pablo. ¿Sí? Salía la dirección, pero yo no sabía la dirección de Díaz Pablo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Empezar a probar, llamar hasta dar con el que realmente yo quería, con el que quería hablar. Comunicarse. Exactamente. Por eso ahora es mucho más fácil, porque, no sé, a ver, en Google uno pone Díaz Pablo, La Rioja Capital, y pone, no sé, el número de documento o algo y automáticamente nos aparece toda la información. ¿Sí? Es mucho más fácil. Por eso lo que decíamos de Google, que es una base de datos gigantesca. Nosotros, al momento de buscar algo, nos aparece muchísima información y no nos trae datos redundantes, es decir, no nos trae datos repetitivos. ¿Quién está? Permitir. ¿Se entiende hasta ahí lo que vamos viendo o no? Sí. Bien. Sí. Sí, profe. Después tenemos los archivos personales. Dice, conjunto de los escritos de vidas de un autor, investigador o intelectual. A menudo son preservados en un archivo que se organizan en base a la preservación y reproducción de los originales, permitiendo su consulta sin poner en riesgo el documento original. Yo estuve hace 2 años, no me acuerdo, estuve trabajando no estuve trabajando, sino que yo, mi trabajo final fue un digesto, ¿sí? Que está implementado en la UNLAR, donde se guardan todas las normativas, resoluciones, ¿sí? Con nombre, número de resolución, a qué departamento académico pertenece, quién lo emite, con palabras claves, por ejemplo, una resolución donde me otorgan un cargo en la UNLAR, ¿sí? Entonces, las palabras claves pueden ser mi nombre, mi apellido. Entonces, yo accedo al digesto y pongo mi apellido y me va a traer automáticamente toda la documentación donde salga mi apellido. Que antes eso no existía y era más tedioso. Uno iba a buscar una resolución a un departamento y empezaban a buscar las resoluciones, las hojas, a ver a dónde lo encontraban. Después resulta que cuando pasan no sé cuántos años, que está esa información en papel en los departamentos académicos, después pasa a archivo.
Entonces yo, por ejemplo, quiero buscar una resolución de hace 10 años, voy a ir al departamento de exactas a buscarla y ya no va a estar, me van a decir que está en archivo y me voy a ir a archivo y voy a estar 2 días hasta que encuentren la resolución que yo necesito, ¿sí? Entonces, no es mala idea, porque no es mala idea, de que de que la información también esté resguardada o guardada en formato papel, ¿sí? Porque eso es, digamos, es tener algo en papel firmado, es más válido o tiene una validez judicial, ¿sí? Que tener algo en formato PDF y descargarlo, ¿sí? Pero la forma de acceder a esa información también está bueno de forma digital, siempre y cuando esté guardada de una forma que yo lo pueda buscar y acceder más rápido a la información. ¿Me entienden? No sé si les pasó que alguna vez fueron a la UNLAR a buscar algo y lo tuvieron a la vuelta 2 días porque no encontraban la información que ustedes necesitaban. Bueno, espero que no les haya pasado. Bueno. A mí me pasó con un sueldo, profe. ¿Con un sueldo por una beca que tenía en un departamento. Estuve desde febrero hasta noviembre sin cobrar. Ah, bien. Bueno. Por eso siempre les digo que estas materias son muy importantes, ¿sí? Para los que estudian ustedes, porque de esa forma ustedes se van a dar cuenta qué es lo que está funcionando mal en algunas partes, en este caso en la UNLAR. Entonces ustedes van a decir, acá está funcionando algo mal, acá debería haber una base de datos, un sistema que me traiga toda esa información de llegar y saber por qué no cobré la beca, qué pasó en el medio y todo eso. Bueno, después tenemos las bibliotecas públicas, que era lo que estábamos hablando, ¿sí? Registro de transacciones, eso es importantísimo para un banco. Porque, por ejemplo, yo voy a un cajero, ¿sí? Saco plata y el cajero me largó la tarjeta, me entregó la tarjeta, pero no me dio la plata. Y sí me la descontó. Me fijo en el home banking y no tengo la plata. Entonces, ¿cómo voy a saber yo o cómo voy a ir a reclamarle yo al banco, ¿sí? Para que me devuelva la plata. Entonces, ahí donde están los famosos registros de transacciones. O en este caso, si es que me larga el ticket o no. Pero queda todo registrado, queda como una auditoría, digamos, de los movimientos. Bueno, un historial médico. Todos tienen un historial médico, todos tienen un médico de cabecera. Para los que son padres, tienen una pediatra donde llevan a sus hijos, ¿sí? Y ellos también tienen una base de datos, ¿sí? Con todos los detalles de cada uno de sus hijos. Desde que nació hasta cierta edad, cuánto medía, cuánto pesaba, qué remedios toma, si es alérgico, si no es alérgico, ¿sí? Esos son ejemplos de base de datos. Pueden ser, como les decía, humanos, mecánicos, ¿sí? Hasta llegar a una base de datos electrónica. Bueno, este es el software que instalaron ustedes, que les dije. El servidor web Apache, lo que le permite esto es visualizar en el navegador lo que ustedes van haciendo. Ninguno programa o ninguno se puso a programar, a intentar programar. No, porque aún no le entiendo tanto. Bueno. Muy poco, profe. Bien. Muy poco, creo que así, básico, ¿no? Ajá, claro, cuando ustedes usan lenguajes de programación web, ¿sí? Ustedes mediante el servidor web Apache, lo que hacen es, el código de ustedes se los transforma y se los muestra como una página web, ¿sí? Que antes no se usaban esos programas, antes se usaban compiladores, que eran otra forma de visualizar o de probar un sistema. Acá lo van probando todo directamente como una nueva ventana de Google,
¿sí? Todo web. MySQL es el gestor de base de datos que vamos a utilizar. PHP es un lenguaje de programación. Y PHPMyAdmin es donde nosotros vamos a tener la estructura de nuestra base de datos. Vamos a ver. A ver. Acá lo voy a abrir. Si me dan 2 segunditos. Ahí se ve que estoy cargando una página. ¿O no se ve? Sí, se ve. Sí, sí, se Bien. ve. Sí se ve, profe. ¿Todos instalaron PHPMyAdmin? Profe, En realidad, sí. Diga. No, que digo que en realidad en el paquete, en el WAMP server, deberían visualizar el PHPMyAdmin. ¿Se ve ahí lo que es la estructura de PHPMyAdmin? Sí. Bueno, nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Con base de datos. Y nosotros vamos a usar Workbench, donde vamos a crear nuestra base de datos, pero creando diagramas, ¿sí? Va a ser más fácil. Y después la vamos a plasmar en PHPMyAdmin. Cuando aprendan a programar y aprendan a crear base de datos y todo, directamente van a usar PHPMyAdmin. Ya no les va a hacer falta usar un Workbench, ¿sí? Para poder dibujar las tablitas, para poder dibujar las relaciones y todo eso. No sé quién tenía una duda, que me estaba hablando ahí justo. Sí, profe, yo tengo duda porque, bueno, yo instalé directamente el WAMP, pero por lo visto hay que instalar aparte todo lo demás, ¿no? No, mira, si vos instalás el WAMP server, tenés PHPMyAdmin, Apache, PHP, y aparte después hay que instalar el Workbench, nada más. Claro, y aparte descargué el MySQL Workbench. Claro, ese es otro, ese sí se instala aparte, son dos cosas, el Workbench y el WAMP server, nada más. Listo, lo tengo entonces. Bien, entonces deberías ver deberías ver también PHPMyAdmin en tu navegador. ¿Sí? Bien, bueno, esto vamos a empezar a trabajar más adelante. Cerramos acá. Bueno, el entorno de desarrollo dijimos que vamos, o que casi todos instalaron WAMP Server, porque es el entorno de desarrollo para Windows. No sé si hay alguno que usa, creo que había alguien que usaba Linux. Seguramente tuvo que instalar todo por separado o instalar el LAMP server. ¿Quién usaba Linux? ¿No está? No, parece que no está. ¿Se me escucha? Sí. Ah, sí, yo instalé Jamp, instalé. Ah, bien, perfecto. Claro que es el multiplataforma. Claro. Que sería SAMP Server, que se puede utilizar para Linux, para Windows, para Mac, para cualquier sistema operativo. Y MySQL Workbench, que también lo deberían haber instalado, ¿sí? Que es una herramienta visual de diseño de base de datos. O sea, en vez de crear la base de datos a mano, vamos dibujándola. Como les digo, después ya no lo van a utilizar a esto porque ya van a ser buenos programadores y no les va a hacer falta. Profe, tengo Sí. la duda. Diga. Hay que descargar dos. Yo tengo el One Server. El One Server, sí. Sí. ¿Ya lo instalaste? Sí. Ahora ¿Hay que instalar otro o qué? MySQL Workbench. ¿Ese es compatible con Windows 7? Sí, sí. Ah. Sí, profe, jefe, pero... Sí.
no le deja actualizar descargar la última versión porque les pide algunas cosas de actualización que Windows 7 ya no las actualiza. Yo tuve que Bueno, pasar a Windows 10. igual como que el que tenga Windows 7 está un poquito desactualizado porque ya no tiene soporte, nada, Windows 7. ¿Qué hacemos que no migramos a Windows 10? O a Linux. Bueno, en mi caso yo tengo una computadora del gobierno. Ah. Bueno, probá de descargarlo y de instalarlo, ¿sí? Y vemos qué pasa. Bueno, Igual investigando siempre hay alguna forma de instalarlo. Todo se puede. Bien. ¿Alguna duda hasta de lo que vimos ahora? No, profe. Bien. Esta presentación está habilitada ya, ¿verdad? En el campus. ¿O no? sí, sí está. Perfecto. Bueno. Lo que estábamos hablando recién un poquito de sistemas de almacenamiento. ¿Qué sistemas de almacenamiento conocen ustedes? No vayan a decir tarjeta magnética, lo que dijo el profe, pues eso se usaba hace 2 siglos más o menos. Disco duro, estado sólido. Claro, disco duro, sí, no importa si es de estado sólido o otro. M2. Bien, ¿qué más? La micro SD. Bien, pendrive. ¿Sí? Es un sistema de almacenamiento Las tarjetas mecánico. de los celulares también. Sí, Traen- sí, son sistemas de almacenamiento. Bueno, historia de los discos duros, ¿no? Ninguno quiere ver la historia de los discos duros, ¿sí? La composición, vamos a lo importante. ¿Cómo se compone mecánicamente un disco duro? Está compuesto por varios discos. No sé si alguno abrió alguna vez un disco. Sí, no. Bien, todos. Sí. El que no abrió un disco duro no tuvo infancia, porque todos abrimos un disco duro y lo desarmamos y andábamos, viste que lo tocaba sin querer con el dedo y ya quedaba marcado el disco. Y, Sí. y querías limpiar y la embarrabas peor porque quedaba peor. Bueno. Decimos que está compuesto por varios discos o platos apilados distantes de una carcasa impermeable al aire y al polvo. O sea, eso significa que estaban cerrados al vacío. Claro, al vacío. Y vieron que cuando ustedes abrían el disco, adentro tenía como una bolsita. No sé si lo vieron. Yo los abría a la fuerza porque no se me robaban todo. Ah, bueno, pero todo traen que es una bolsita como para la humedad, para el polvo y todo eso. Igual son cerrados al vacío, así que no hay problema. Bueno, ¿cuáles son las piezas? Los discos, ¿sí? Donde se graban los datos. El cabezal, que es el que lee y escribe en el disco. El impulsor del cabezal, que es el motorcito que los mueve. Y después tiene un imán, un circuito electrónico, que ahí donde tenemos una pequeña memoria caché, que es la que utilizamos para guardar a veces algunos datos, la caja que protege al disco y lo que le decía yo, la bolsa de secante, con lo cual se evita la humedad. Bueno, ahí se ve bien el disco, el eje, el cabezal, ¿sí? El jumper. ¿Saben para qué se usaba el jumper? Vieron que ahí dice conector de energía, jumper, conector IDE, actuador. ¿No saben? No, yo no. Bien, los jumpers eran... profe? Los Los jumpers. jumpers no es para poner la velocidad o ponerlo como esclavo, cosas así. No sé si velocidad, pero para ponerlo al disco como esclavo, como maestro, era para eso. Sí, porque me acuerdo que en una clase
decían de que también interactuaba con la velocidad dependiendo cómo lo pones. Claro, bueno, Aparte puede de ser. ponerlo como esclavo. Claro, Y el puede ser conector de también. energía de los 4 pines de la fuente y el Sí. conector ID también era el de lectura que pasaba la información, aunque ahora se usa otro Sí. tipo de disco. Sí, sí, bueno. Esto es como una historia de un disco duro cuando empezaron. Ahora, imagínate un disco de estado sólido ahora, o una micro SD. ¿Sí? Cambió totalmente. Bueno, la estructura, 2M.2. claro. Lo que decíamos, los platos, llamados discos, están elaborados de aluminio o vidrio, ¿sí? En su superficie por un material ferromagnético apilados alrededor de un eje, que gira, bueno, gracias a un motor. El cabezal, que es lo más importante, que es la parte del disco duro que lee y escribe los datos del disco. La mayoría de los discos incluyen una cabeza de lectura-escritura a cada lado del plato o disco. Pero hay algunos discos de alto desempeño que tienen 2 o más cabezas sobre cada uno, que tiene 2 o más cabezas. Sí, bueno, en realidad los más actuales, la idea es esa, leer y escribir de la forma más rápida en un disco. Por eso traen más cabezales. El impulsor, las pistas. Esto es algo importante. Las pistas es la superficie de un disco que está dividida en elementos llamados pistas concéntricas, donde se almacena la información. Es como si fuese un CD, ¿sí? Todos saben lo que es un CD. Y las pistas son a la vuelta, ¿sí? Son cilindros a la vuelta de todo el disco. Antes, por ejemplo, los discos de vinilo, ¿sí? uno asentaba la púa, digamos, del brazo del disco, del tocadisco, y se veía que empezaba a dar vuelta el disco, sonaba el tema musical, y cada vez se iba, si nosotros lo poníamos desde el principio, cada vez se iba achicando, hasta llegar al final. Bueno, es porque recorría, digamos, todas las pistas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Se dan cuenta? Igual yo una sola vez vi un tocadisco y un disco, pero algo así trabajaba. Entonces dijimos que tenemos, primero, pistas. ¿Sí? Pistas, ¿qué dijimos? ¿Qué se guarda en las pistas? ¿Qué se guarda en la pista de un disco? Datos. Claro, datos. Después que tenemos sector. Las pistas están divididas en sectores, ¿sí? El número de sectores es variable y un sector es la unidad básica de almacenamiento de datos sobre los discos duros. Entonces, primero tenemos el sector, después tenemos la pista y por último, ¿qué tenemos? El clúster, ¿sí? Que es un grupo de sectores. Entonces, nosotros, cuando guardamos información, cuando guardamos un trabajo práctico en el disco duro, ¿qué vamos a tener información primero? ¿En qué clúster se guardó? Después del clúster, ¿en qué pista? ¿Sí? Y después de eso, ¿en qué sector del disco? Entonces, de esa forma, cuando nosotros le digamos al disco, queremos llegar o quiero ver o quiero leer o quiero editar un archivo, ¿sí? Automáticamente se va a ir a ese clúster, a esa pista y a ese sector y me va a traer el archivo y me va a dejar que lo edite o que lo lea, ¿sí? Esa forma es que se accede. Es como si yo en una base de datos guardo mis datos. Bueno, yo tengo que saber en qué posición de la base de datos está ese dato al que quiero llegar. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. ¿Alguna duda? Igual esto es a modo o sea, teórico, es como para que entiendan más o menos cómo funciona un disco y cómo se guarda la información, ¿sí? Que es con la información que nosotros vamos a trabajar en una base de datos. La estructura lógica, ya vimos la estructura física, digamos, física o mecánica. Y la estructura lógica
tenemos el sector de arranque, el espacio particionado y el espacio sin particionar. Todos han formateado una computadora, han instalado un sistema operativo. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, en Linux, cuando instalamos el sistema operativo, ¿sí? Tenemos que decirle desde dónde va a arrancar el sistema operativo o desde qué disco. Si nosotros tenemos 4 discos, tenemos que decirle cuál va a ser el sector de arranque, es decir, a dónde se va a instalar y desde dónde va a arrancar el sistema operativo, si no, no va a poder arrancar nunca, ¿sí? Bueno, eso es la estructura lógica. Primero, el sector que nosotros definimos para que arranque el sistema operativo. Después tenemos el espacio particionado. Era típico en Windows decir, bueno, agarro el disco, lo particiono en 2. En el disco C, ¿qué le digo? Que se guarde el sector de arranque y que a su vez se guarden todos los archivos de programa, ¿sí? Yo instalo un programa, lo guardo en el disco C. O lo instalo en el disco C. Y en el disco D, el famoso disco D, es donde yo guardo la información. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Las letras pueden variar según la cantidad de discos. Y según la cantidad de particiones que le quieras, porque puedes tener un disco, pero puedes tener un disco de 1 tera. ¿Sí? No le vas a dar al disco a partición C 500 gigas. ¿Para qué? ¿Entendés? Si ahí vas a instalar tu sistema operativo y tu software que vas a utilizar. Para eso déjale más a la partición donde vas a guardar cantidad de información. Sí, por eso es normal que se vean cuando instalan un sistema operativo que tengan en el sistema operativo en el disco sólido y el almacenamiento en el mecánico. Exactamente. ¿Qué es lo que varía en el mecánico con el sólido? Que cambia totalmente la velocidad de acceso a la información. Otra cosa también, ejemplo, la empresa, aparte de un disco C, un disco D, crean otra partición aparte que es para recuperar en sí el Windows. Es donde Respaldo. Respaldo. Un recovery, respaldo. Exacto. Sí. ¿Y qué era lo bueno de eso? Que nosotros al momento de, por ejemplo, la máquina se ponía pesada porque tenía un virus, porque no. Entonces, si yo tengo una sola partición, el disco C, y ahí guardo información, y al momento de formatear, se me elimina todo. Pero si yo tengo mi disco D y mi disco C, yo puedo elegir de formatear solamente la partición C y de instalar todo. Pero si tengo guardado solamente mis archivos personales en el mecánico y solamente software en el C, sí, en el sólido no pasa nada. No se pierde cosas importantes al formatear el sistema operativo. Claro, no, yo estoy usando el disco mecánico, teniendo solamente disco mecánico y teniendo 2 particiones. Ah, no, yo lo tengo separado. Claro, por eso. No, y lo bueno es de los discos de estado sólido que la forma de acceder la forma primero de iniciar el sistema operativo, la forma de acceder a un software específico, la forma de acceder a la información es completamente distinta al otro, porque es todo mucho más rápido, más veloz. Por eso se recomienda utilizar un disco de estado sólido. Yo tengo una notebook que andaba media lenteja y yo utilizo mucho el Chrome, pero hablo muchas pestañas, trabajo muchas hojas de cálculo. Y cuando cambié el disco, le puse un disco de estado sólido, cambió totalmente. Por eso también es recomendable. Y ahora en casi todas las máquinas nuevas vienen directamente ya con disco de estado sólido. Pero también, ejemplo, se recomienda disco de estado sólido porque anda rápido. Un disco de estado sólido es 10 veces un disco común. Claro. Pero los M.2 actualmente son 10 veces más rápidos que un disco de estado sólido.
Bueno. Por Bueno, eso es... También varía la vida útil es por tema de escritura. Sí. Exactamente. Sí. Pero bueno, eso es, a ver, estamos viendo algo informativo, digamos, no nos vamos a poner a comparar ahora, ¿sí? Pero sí, obviamente varía mucho. Bueno, como dijimos, el sector de arranque es donde el primer sector de un disco duro en el que se almacena la tabla de particiones y un programa pequeño llamado Master Boot, que de ahí es donde bootea, ¿sí? Y empieza a andar el sistema operativo. Bueno, el espacio particionado, el espacio sin particionar, el sector de arranque, la tabla de asignación de ficheros, que es FAT. Bueno, ese es el formato, ¿sí? El formato de los archivos. El formato que se le da a los archivos. Una más copias de FAT, el directorio raíz. ¿Alguno sabe cuál es el directorio raíz? En Windows. Creo que es el C. Claro. Sin entrar en ninguna carpeta, digo. Claro, de donde empiezan a salir todas las ramas, digamos. Sí. Después tenemos zona de datos para archivo y subdirectorio. Bueno, eso es como lo vamos guardando, cómo vamos armando nuestro árbol. Bueno, esto es lo que veíamos recién, las características del desempeño de un disco duro, la capacidad de almacenamiento, ¿sí? Que eso lo saben todos, en gigabyte, terabyte, obviamente, un tera son 1024 gigas y así. La velocidad de rotación, que también la velocidad de rotación es la velocidad a la que giran los platos, cuya regla es, a mayor velocidad de rotación, mayor será la transferencia de datos, pero a su vez será mayor ruido y también mayor calor generado por el disco. Esto es lo que decía, el tiempo de acceso es como la latencia en una conexión a internet, ¿sí? Es el menor tiempo en la que yo accedo a los datos, en el caso del disco, y en internet sería es la velocidad, es la mayor velocidad a la que yo llego a entregar un dato, o la mayor velocidad con la que se entrega un dato. ¿Se entiende? Y tiempo de búsqueda también, o sea, eso va a variar, el tiempo de acceso, el tiempo de búsqueda, la rotación, va a variar también, eso sí va a variar en el disco que nosotros elijamos o en el disco que nosotros tengamos en la computadora. ¿Alguien quería decir algo? Acá está lo de la latencia, lo que le decía recién, ¿sí? La tasa de transferencia de datos, memoria caché. Miren qué importante la memoria caché, que esa está atrás de la parte donde están los discos, ¿sí? En la parte electrónica. Es la que va incluida en la controladora, de modo que todos los datos que se leen y escriben en el disco se almacenan primeramente en esta memoria, porque si no sería mayor el tiempo en que tardaría en leer o escribir el sistema operativo en el disco, ¿sí? Por eso siempre tiene una memoria caché, tanto el disco como en nuestra PC o en nuestra notebook, tenemos memoria RAM, memoria ROM, memoria caché, ¿sí? Que hay donde por ejemplo, la memoria caché se guarda la hora del sistema operativo, la fecha, varias cositas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, el funcionamiento, ¿sí? Es lo que vimos recién. El funcionamiento de las interfaces. Las interfaces son a nivel dispositivo. Uso un controlador externo para conectar disco
el disco al ordenador, y a nivel de sistema es una interfaz entre el disco y un sistema principal que pone las funciones de control y separación de datos sobre el propio disco. Bueno, esto si quieren lo pueden, acá estábamos viendo los tipos de, o sea, para conectar IDE, ESDI, ST506, ¿sí? Bueno, ¿algo de esto habían visto con el profe o algo más light, más tranqui o más profundo? Más o menos, nos explica un poco de todo también, que usaban cinta, que tenían que recorrer toda la cinta para llegar a un artículo, o sea, para una información Ajá. precisa, cosas así, nos mostró de todo un poco cómo eran, a dónde se grababan los tipos de base de Bien. datos que usaban. Bien, bien, perfecto. Yo estaba por ver algo, a ver si me aguantan 2 segunditos. Diagrama lógico, físico, conceptual, o marco, modelo conceptual, físico, lógico, todavía no vieron nada de eso. No, profe. Bien. No. Ah, bueno, eso. En la clase que viene ya vamos a verlo bien detallado los modelos, ¿sí? Los modelos de base de datos, los tipos de base de datos y todo eso. Veo que hay varios ya queriendo poner el presente acá en la asistencia. A ver, chicos, les voy a habilitar acá la asistencia. El problema es que... no, sí, lo vamos a poder compartir la pantalla para que lo vamos trabajando a la par, digamos, todos, ¿sí? Bueno, eso. Que les sea leve lo que les queda de la noche y nos vemos la próxima clase.